antes de empezar sí que me gustaría muchísimo dar las gracias a María, a Kika y a todas las personas que han hecho posible esto, porque no me parece fácil llevar este tema encima de la mesa y traer a gente, ¿no? Y es un tema muy complejo y, como decía María, implica mucho del sistema y mucho de las políticas públicas, pero implica mucho de lo individual y de lo emocional, ¿no? Entonces, simplemente la apuesta de tener la idea de traer esto y ponerlo encima de la mesa ya me parece algo que agradecer, y formar parte de todo ello todavía más, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias, Kika, María, Ángela y todas las personas cuyo nombre no sé, pero que están detrás de todo esto. El PowerPoint le doy a esto y ya funciona, ¿no? Sí. Vale. Antes de empezar, también una reflexión sobre lo que supuso para mí que me invitaran a participar en estas jornadas. Porque al principio, deciros que entré en un cortocircuito emocional también. Al principio fue mucha energía, mucha fuerza, muchas ganas, pero también pasaron por mí emociones como la tristeza y el miedo, ¿no? Siendo una persona que por experiencias de la vida y por cosas de la vida he tenido que poner mucho acento en el autocuidado, y llevo intentando hacerlo desde hace 20 años, sé lo difícil que es, y sé lo complicado que es, y sé los conflictos que implica, ¿no? Entonces, desde este lugar, también me hice muchas preguntas de cómo yo iba a poder aportar algo si precisamente soy una persona que para aprender a hacerlo he tenido que pedir ayuda. Para aprender a entenderme, a sostenerme y autocuidarme, he tenido que pedir ayuda y, de hecho, sigo aprendiendo a hacerlo. Es algo que no ha acabado, ¿no? A partir de aquí, transité por todas esas emociones, estoy en ellas todavía, pero intenté ir separándolas un poquito también para poder tener una cabeza un poco más fría y empezar a pensar qué podía aportar yo, ¿no? Y es donde surge esta idea de combinar mi experiencia personal con lo que es mi experiencia más profesional, que es mi conocimiento acerca de las políticas públicas. Sí, porque sí que pienso que hablar de cuidado es hablar de amor, es hablar de escucha, es hablar de interdependencia, pero también es hablar de política, porque hay un sistema detrás que nos sostiene o nos deja de sostener. Y desde este lugar, simplemente lo que hice fue hacerme un montón de preguntas, tenía como 25, y me he quitado la mitad del medio, no muchísimas, ¿no? Y he dejado únicamente 4, porque sí que pienso también que al fin y al cabo las políticas públicas es lo que nos regulan, ¿no? Y nos modulan en nuestro comportamiento a partir de cómo nosotras entendemos el mundo. Y quizás reflexionar sobre cómo nos acompañan o nos dejan de acompañar en esto que es el cuidado, la corresponsabilidad y el autocuidado, nos ayuda a abrir un camino. Y no sé si a entender, pero aportar un poquito de luz sobre todo esto que queremos trabajar aquí estos 2 días, ¿vale? A partir de aquí os voy a pedir disculpas porque he escrito muchas cosas y entonces hay veces que voy a tener que leer porque no me acuerdo. Y también espero ser lo suficientemente clara y didáctica porque creo que es muy complejo todo lo que hay aquí, ¿vale? Pero intentaré serlo y si no es así, por favor, díganlo. Creo que estamos en un ambiente como de suficiente confianza para hacerlo. Bien. Las 4 preguntas que planteo aquí, y ya te digo, María, tengo mucho más escrito y muchas más preguntas hechas, con lo cual podríamos organizar 3 o 4 jornadas más, ¿vale? Iré entrando en reflexiones que apunto con cada una de ellas, ¿vale? Yo creo también que lo que he intentado hacer es ir desde la oscuridad o desde el planteamiento más del pasado hacia dónde querríamos ir, ¿vale? Voy a intentar hacer un repaso con estas preguntas de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir o creo que deberíamos de apuntar. ¿Sí? Con todo esto, la primera de las preguntas: ¿por qué no existen políticas de largo recorrido que articulen los cuidados en términos de igualdad, bienestar, seguridad y confort? ¿Vale? Es, yo creo que una de las preguntas que apuntaría un poco a la base de lo que hoy aquí querríamos tratar, o al menos en mi imaginario está que podríamos tratar, ¿no? Y para entender eso, yo hablaría de 2 dimensiones del cuidado. Por un lado, la ideología del cuidado y, por otro lado, la organización social del cuidado. ¿Sí? Podríamos hablar de muchas cosas más, pero es mi manera de intentar ordenar y clasificar las cosas. Si vamos a la ideología del cuidado, el patriarcado, nada nuevo en el horizonte, ¿no? Como sabemos, durante milenios hemos vivido bajo los postulados del patriarcado como seres humanos y lo que hemos hecho es naturalizar esos postulados. Carol Gilligan nos cuenta que el patriarcado, una de las cosas que hace es fragmentar la emoción y la razón y asignar funciones y características básicas, ¿sí? También
nos dice que el modelo jerárquico y binario es el ADN del patriarcado. A partir de esta jerarquía y de este asignar funciones, ser hombre es no ser mujer ni parecerlo y, por supuesto, estar por encima. Y a partir de aquí se asignan funciones al hombre y también se asignan funciones a la mujer. Y cuidar es algo que hacemos las mujeres, porque somos abnegadas y estamos entregadas al prójimo, a sus necesidades y a sus deseos. El patriarcado nos dice que eso, precisamente eso, es ser mujer, ¿sí? Y a su vez, aquellos hombres que cuidan lo que estarían haciendo es realizar una labor femenina. Por lo tanto, de ahí venimos y eso está dentro de todas nosotras. Otra cuestión muy importante que se desprende directamente del patriarcado sería la concepción de la vulnerabilidad, que hoy hemos estado hablando sobre la vulnerabilidad, ¿sí? Desde esta concepción y desde estos postulados que establecen una jerarquía, el hombre está por encima y todo el resto por debajo, también se articulan todas las políticas, ¿sí? Y hemos construido las únicas sociedades que éramos capaces de construir, pero porque no sabíamos construir otras, porque no teníamos herramientas, porque venimos de esos postulados jerárquicos y patriarcales. Y estas sociedades que hemos construido son sociedades edadistas, sociedades capacitistas, sociedades sexistas, sociedades machistas. Y bajo esos postulados y bajo esos parámetros se han construido todas las políticas. Y todas responden a un mismo rasero, responden a las necesidades básicas del hombre medio de entre 25 y 45 años, que camina a 5,5 kilómetros por hora y tiene todas sus capacidades funcionales, cognitivas y sensoriales en pleno funcionamiento el 100% del tiempo. Y todas las personas que no cumplimos con esas características no somos normales, no respondemos a ese rasero, no entramos en ese concepto. Desde esta concepción, la vulnerabilidad, el vulnerable, es aquel que responde o aquella persona que responde a tener unas características especiales. Léase, personas mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, niños y niñas. Por lo tanto, las políticas que atienden a la vulnerabilidad son políticas siempre residuales, políticas específicas destinadas a estas personas. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, ¿no? Bastante claro. Pasamos a la organización social de los cuidados, que sería cómo aterrizamos todo esto, ¿vale? Y para entender un poco la organización social de los cuidados, rescato el diamante de los cuidados de Razavi, que simplemente lo que nos dice es que hay 4 esferas proveedoras de cuidados: la familia, el mercado, el sector público, la administración y la sociedad civil, que sería el sector no lucrativo. Cada una de estas esferas tiene un peso determinado en la provisión de los cuidados. Nosotras, todas las aquí presentes y los aquí presentes, pertenecemos a un régimen de bienestar latino-mediterráneo, a no ser que, perdón, haya algún ser anglosajón o nórdico en la sala, que ya estaríamos hablando de otros regímenes, ¿vale? Pero si pertenecemos a un régimen de bienestar latino-mediterráneo, somos de un régimen familista. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte del peso de los cuidados se ha asumido en la familia. Y rescatando otra vez los postulados patriarcales, los hemos asumido las mujeres, pero no porque esa sea nuestra opción, sino nuestro destino. Recordemos, es una de las funciones que tenemos asignadas per se, ¿vale? Una cuestión más que creo que es importante también tener en cuenta en la organización social de los cuidados, y es la concepción del individualismo o la individualidad, ¿vale? Vivimos en sociedades en las que los valores de la autonomía, la independencia y la autosuficiencia son estandartes de la felicidad, ¿vale? Y no solamente ser autosuficiente, poder con todo, no necesitar ayuda de nadie, no solamente está socialmente valorado, sino que además debería ser motivo de orgullo personal, ¿no? Debemos estar contentas por poder con todo. Sí, desde esta lógica construimos políticas también, y desde la lógica de la construcción de políticas públicas lo que hacemos es ofrecer respuestas individuales a todos los problemas y a todas las problemáticas que puedan surgir. Y lo que es peor, responsabilizamos a las personas de forma individual, dejando de lado todas las causas más estructurales que podrían ser causa de esa situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Creo que me he liado un poco, pero se me ha entendido, ¿no? Vale. Tengamos claro, o sea, que sobre estas bases, evidentemente, todas las políticas relacionadas con el cuidado no son ni holísticas, ni integrales,
ni ecosistémicas, ni incluirán una vertiente de corresponsabilidad, ni por supuesto incluirán una vertiente de autocuidado, sino que serán sectoriales, específicas y residuales, destinadas a aquellas personas especiales con características especiales, que además se tienen que hacer responsables ellas mismas de su situación. ¿Vale? La siguiente pregunta. ¿Cómo impacta esa ausencia de políticas sobre los cuidados en el autocuidado, o lo que para mí sería más claro, en la dificultad de autocuidarme? ¿Cómo impacta? Vale, con todo esto que hemos explicado, o sea, no ha sido para nada difícil relegar todo lo que es el cuidado al espacio privado del hogar. Y con eso lo que estamos haciendo es colocarlo fuera de lo público y constituirlo como no contractual y no productivo. Y eso implica un riesgo muy grande también, porque es en el espacio privado donde los derechos se difuminan más, donde la igualdad se difumina más y también donde la calidad de vida, el bienestar y la salud se ponen más en riesgo, ¿no? Aquí hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Luis Rojas Marcos, que nos dice, al contrario de otras circunstancias explotadoras, las cadenas y los muros del hogar no se ven con claridad, son casi invisibles, aunque no menos reales o insuperables, ¿no? Por otro lado, si cuidar es lo que hacen las mujeres buenas y encima como individuos somos responsables de todo lo que nos pasa, ¿sí? Vivimos en un espacio-tiempo en el que preguntarme si me apetece cuidar o cómo quiero hacerlo, si quiero hacerlo o cómo, o sea, ni siquiera me correspondería como mujer. Recordemos que somos abnegadas y estamos consagradas al prójimo, ¿vale? Encima, en unas sociedades en las cuales se proclama la individualidad y la autosuficiencia, ¿cómo vamos nosotras a atrevernos a decir que no podemos, que no sabemos, ¿no? Y cómo iba yo, y esto es un tema que me toca a mí muy personalmente, a reconocérmelo a mí misma. Este postulado ha estado presente en mi vida siempre, patente, pero de la forma más sutil también, ¿vale? Por último, si la abnegación como tal es característica de lo que implica ser una mujer buena, ¿vale? Y de lo que implica ser mujer, y la abnegación lo que quiere decir es justamente la renuncia voluntaria a los propios deseos en beneficio de los de otros o otras, ¿cómo voy a poner yo mis deseos por delante de nadie? ¿Cómo voy a saber cuáles son mis deseos, mis necesidades, mis voluntades cuando entran en conflicto con las de otra persona? ¿Vale? ¿Veis? O sea, son todas muchas preguntas, tengo muy pocas respuestas, pero una cosa que sí me ha pasado haciendo este trabajo es que ahondar en todas estas causas más estructurales, más culturales, más que vienen desde fuera, a mí me ha relajado, me ha hecho pensar que no todo está en mí, que no soy yo la única responsable de este patriarca interior que tenemos dentro, ¿no? Sino que hay un sistema que hace que él siga permaneciendo ahí. Vamos a la siguiente. Ya sabemos un montón, o sea, en realidad sobre el patriarcado, sobre cómo deconstruir el patriarcado sabemos un montón, pero ¿cómo es que sabiendo todo lo que sabemos hoy, para muchas sigue siendo difícil cuidarnos y todavía mucho más difícil cuidar cuidándonos? Y que otros elementos juegan hoy un papel en esa disyuntiva, ¿no? Y esto es lo que nos llevaría un poco a intentar ver lo que pasa con el escenario actual. ¿Qué nos dicen las políticas actuales con relación a los cuidados en torno a todo esto? Y yo he hecho dos bloques, porque como os decía antes, como las políticas de cuidado son residuales, en realidad no hay mucho donde investigar, no hay mucho que analizar, porque no hay nada holístico, no hay nada transversal, no hay nada grande, sino que es bien pequeñito. Tenemos las políticas de conciliación por un lado y las políticas de atención a la dependencia por el otro, y poco más habría. Empezamos con las políticas de conciliación. Son insuficientes en cuanto a cobertura y en cuanto a regulación. Y frente a esta insuficiencia, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hacen las mujeres? Recordemos otra vez la lógica individual de las políticas, responsabilizarnos y desplegar todas las estrategias posibles para dar cobertura a esas necesidades que el sistema no cubre. Léase, y aquí entrarían otra serie de variables, ¿no? En cuenta pues, el poder adquisitivo o otras cuestiones, pero en aquellos casos, yo no soy madre, ¿eh? No hemos tenido hijos, y si hay madres por aquí y cometo algún error, por favor corríjanme, pero bueno, yo creo que vendría un poquito por aquí. En aquellos casos en los que hay un poder adquisitivo bajo, pero hay una red primaria potente, cercana, existente, lo que se hace es cubrir esas necesidades no cubiertas por el sistema con esa red primaria. Y aquí juegan un papel muy importante las abuelas. Tengo que decir que también, y últimamente, para mí sería muy importante visibilizar esto, los abuelos, los hombres, y también empiezan a tener un lugar importante las comunidades de crianza, que también es
Son iniciativas bonitas, iniciativas comunitarias que están empezando a dar cobertura desde la corresponsabilidad, ¿vale? En aquellos casos en los que hay un poder adquisitivo más alto y probablemente una red primaria no tan cercana o no tan existente o no tan a mano, lo que se hace es externalizar y contratar a alguien para tener cuidado de los niños mientras yo no puedo. Y aquí volveríamos a entrar en el descuido porque entramos en un sector precario en lo cual estas personas tampoco están valorizadas ni tenidas en cuenta desde el sistema, ¿vale? Y en aquellos casos en los que el poder adquisitivo es bajo y no hay ni red, es estrategia de supervivencia. O sea, en catalán se diría campi que pixa, ¿no? Si búscate la vida y haz lo que puedas hacer. Si vamos a las políticas de atención a la dependencia, ¿no? A los cuidados más especializados. Aquí hay una cosa que a mí ahora me gusta mucho, que se habla de la crisis de los cuidados, ¿vale? Que la crisis de los cuidados vendría a ser la discrepancia entre la capacidad de proveer cuidados y la demanda, que va en aumento, sobre todo por el aumento de la prevalencia de la dependencia asociado a la esperanza de vida. Y un pequeño apunte aquí también, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia cuando apuntan la crisis de los cuidados como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Nadie habla de la crisis de los cuidados como consecuencia de que el resto de las esferas no asumen la parte que les toca, ¿vale? Pero bueno, estaríamos ahí, en una crisis de los cuidados. Y esto... Perdón que me he perdido ahora, ¿eh? Sí. Esto lo que nos está llevando a pensar es que lo que nos está llevando es a que está ocurriendo una transición de la organización social de los cuidados, ¿vale? Y lo que sí que está ocurriendo, de una manera más o menos torpe, es que ese peso que se asumía antes en las familias se está empezando a repartir un poquito más entre el sector público, pero sobre todo el mercado. Y aquí podríamos entrar en otro análisis que tampoco entraremos, ¿vale? Y sí que se está produciendo un cambio de escenario importante e interesante, pero aún así, en absoluto, da cobertura ni responde a las necesidades que ya identificábamos antes, ¿no? Es una transición parcial y está llena de contradicciones. ¿Y sabéis por qué? Porque el eje a partir del cual se construye todo el croquis del cuidado sigue siendo la familia, ergo las mujeres, ¿vale? Al fin y al cabo, el sistema se basa en eso, en que hay unas mujeres ahí per se para proveer de esos cuidados. Bueno, como parte de la articulación explícita de este proceso de transición de la organización social de los cuidados, en España se promulgó en el año 2006 la Ley de Atención a la Dependencia y Promoción de Autonomía Personal. Una ley muy criticada, por mi parte también por muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que tenemos que reconocer que es un avance en el camino hacia sociedades cuidadoras frente a sociedades competitivas e individualistas. Por el hecho que, por primera vez a escala estatal, se reconoce el derecho subjetivo a los cuidados. Se reconoce el derecho subjetivo a recibir los cuidados, no a elegir entre si quiero cuidar o no cuidar, ¿eh? También es un escenario muy parcial, pero bueno, sí que supone un avance en este derecho, ¿vale? En este sentido. Aún así, como os decía, deja muchísimo que desear y por muchas cosas, ¿no? Por un lado, ofrece la posibilidad de la prestación de un servicio y solamente con caso excepcional una prestación económica si ese servicio no se puede proveer. Y únicamente de carácter excepcional y en unas circunstancias X, la ley prevé una prestación económica para lo que la propia ley denomina los cuidadores informales o los cuidadores no profesionales. Y un apunte y un paréntesis muy importante con relación a los conceptos, porque la ley las llama en masculino y las caracteriza por lo que no son, que nos quede claro que no forman parte del sistema, que no forman parte del sistema del mercado laboral y, por lo tanto, restémosle reconocimiento. Yo aquí suelo acuñar un concepto que no es mío, que es de Fernando Fantova, que es el de cuidadoras primarias, porque son las cuidadoras primarias, las cuidadoras por excelencia que han estado ahí desde siempre, ¿no? Y creo que es importante también que empecemos a cambiar los conceptos y que dejemos de hablar de cuidadoras informales o cuidadoras no profesionales. No, son las pertenecientes a las redes primarias, las abuelas, las madres, las hijas, las hermanas y las amigas, ¿vale? Por lo tanto, hay una transición, parece que nos movemos hacia un escenario algo mejor, pero no total ni satisfactoria, porque no garantiza este escenario ni el derecho subjetivo real a recibir los cuidados, ni el derecho a poder elegir entre si quiero o no quiero cuidar. De hecho, podemos decir que el sistema, como os decía, se basa en que estas mujeres y estas familias están ahí, ¿no? La oferta pública es insuficiente en cuanto a cobertura
y en cuanto a especialización. Y entraríamos en lo mismo que entrábamos con las políticas de conciliación. Si lo que me dan es insuficiente, que probablemente siempre será insuficiente, pero yo tengo dinero, siempre puedo contratar a alguien que estará precarizado, bla, 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 y que probablemente será una mujer, para que dé cobertura a esas necesidades que no podemos dar cobertura a cambio de un dinero o lo que sea, ¿no? Si por el contrario no tengo dinero y no puedo pagarlo, siempre estaré yo para poder ofrecer la cobertura en esas necesidades de cuidado que el sistema no da, ¿vale? Por lo tanto, un escenario más avanzado, pero que sigue perpetuando una falta de reconocimiento, de visibilización y de valorización del cuidado que hemos provisto las mujeres durante años, ¿vale? Desde este lugar, y sin un sustento cultural y estructural que nos acompañe en el camino, ¿cómo vamos a ser capaces nosotras de preguntarnos qué queremos o cómo lo queremos? Lo que resulta mucho más básico, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de ejercer nuestra libertad de elección? Nuestro derecho a elegir si queremos cuidar, no queremos cuidar o cómo queremos hacerlo. Y una pregunta que nos llevaría más directamente al autocuidado. ¿Cómo no vamos a tener contradicciones internas si el propio sistema sigue invisibilizando, negando, restando valor al cuidado provisto por las mujeres durante siglos, ¿vale? ¿Cómo, si con todo ello lo que sigue haciendo el sistema es fortalecer ese patriarca interior del cual María nos habla en todo momento? Esa unidad mínima patriarcal, que está aquí en nuestro subconsciente, en el de todas y todos, no deja de ser una representación de ese esquema de referencia. Es el soldadito que viene a recordárselo, a recordárnoslo, ¿sí? Y lo que hace además, y perdón por la palabra, pero es muy capullo, porque lo que hace es actualizarse y reiniciarse continuamente. ¿Sí? Como el ordenador, cuando le das al reset, pim, 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 pues hace lo mismo. Y todas estas cuestiones, o sea, no las comento con objeto de responsabilizarnos a nosotras mismas como individuos. O sea, creo que en nosotras está el decidir qué hacer y cómo hacerlo respecto al cuidado, respecto a la corresponsabilidad y respecto a nuestro propio autocuidado, ¿no? Pero sí que la toma de conciencia de todos estos elementos mucho más estructurales nos puede ayudar a facilitar un diálogo interior con ese patriarca interior que nosotras tenemos, ¿no? Ese señor tan desagradable que viene a recordarnos todo eso. Igual alguien me mata ahora, pero yo soy de las que piensa que a este señor le tenemos que hablar con ternura. Invitarle a que se vaya, pero con ternura. ¿Sí? O sea, porque aunque sea un código que él probablemente no entienda, sí es un código que nosotras entendemos. Y nos guste o no, forma parte de nosotras. Por cuestiones ajenas, evidentemente, pero forma parte de todas nosotras. ¿Vale? La última pregunta, y la más importante, ¿vale? Y la más difícil también, ¿eh? Aquí sí que no tengo nada claro. Pero ahora ni la encuentro en los papeles, tú. Vale, aquí. ¿Cómo podemos caminar hacia una cultura del cuidado y el autocuidado? ¿Cómo avanzar en la corresponsabilidad? ¿Y qué papel jugamos las mujeres y qué papel los hombres, ¿no? Yo, para empezar, diría que ya lo estamos haciendo, que este es un espacio que avanza en la construcción de ese camino, ¿no? Y que aquí lo que estamos haciendo es cuestionarnos ese esquema de referencia y cuestionarnos todos esos postulados. Y estamos poniéndolos encima de la mesa y los estamos examinando y, lo que es más importante, los estamos rechazando, ¿vale? Y tenemos que pensar también que las normas culturales, esa cultura profunda tan arraigada, son muy resistentes al cambio, pero no son inmunes. Por lo tanto, sigamos creando estos espacios, sigamos reflexionando y sigamos cuestionando. Pero hay que dar un paso más y tenemos que construir otros postulados, ¿vale? Y para conceptualizarlos y para construir esos postulados, yo creo que tenemos que ir de lo más sustantivo y conceptual a lo más operativo y aplicado. Y por lo tanto debemos atravesar las esferas de lo cultural, de lo social, de lo político, de lo comunitario y también de lo individual, ¿vale? Y en todo ello tiene que haber un pensamiento diferente, tiene que haber la construcción de un postulado diferente. Aquí lo que estamos haciendo en parte es eso, ¿no? Intentar generar un nuevo esquema de referencia y volver a unir todo aquello que el patriarcado dividió o fragmentó, ¿no? La razón y la emoción, la mente y el cuerpo, la vida y la naturaleza. Estamos intentando hacerlo y a la vez estamos intentando resaltar también valores como la corresponsabilidad, la cooperación, la solidaridad, como valores humanos, no femeninos, sino humanos, ¿vale? Que para mí esto también es muy importante. Profundizando un poquito más, yo diría que es súper importante de construir la concepción de la individualidad, ¿vale? Esa concepción de la individualidad de la que hablábamos antes, basada en la autonomía,
la independencia y la autosuficiencia, y sustituirla por una concepción de lo común, lo comunitario, la comunidad, la interdependencia y la responsabilidad colectiva. Y en buena parte lo que tenemos que hacer para ello es vaciar de contenido todos esos principios de los que hablábamos antes y llenar de contenido todos estos otros, ¿vale? Hay un psicoanalista que se llama Carlos Restrepo, que tiene un libro que se llama El derecho a la ternura, que él dice, ¿no?, que lo que tenemos que hacer nos invita, en cierta manera, a avanzar hacia climas afectivos en los que predomine la caricia social, concepto que me encanta por otra parte, y en los que la dependencia no tenga por qué estar condicionada por la pérdida de la singularidad. Yo creo que esto es muy importante, ese temor a perdernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? No seamos ilusas, o sea, siempre habrá un sacrificio de lo individual en aras de lo común, pero eso no tiene por qué implicar perder identidad, perder singularidad, ¿vale? Y para mí avanzar en este camino sería avanzar en la interdependencia, en esa comprensión de que somos seres interdependientes, no dependientes, pero sí interdependientes, ¿vale? En ese escenario también entenderíamos que la vulnerabilidad es inherente a la vida humana. O sea, parece que esto ya lo sabemos, pero no nos acabamos de enterar del todo, porque la COVID nos ha bofeteado suficiente como para que ya lo sepamos y lo hayamos integrado, pero resulta que no, ¿no? Los postulados patriarcales nos decían que no, que la vulnerabilidad era aquello que les pasaba a algunas personas, pero no, nosotras pensamos que la vulnerabilidad es inherente, que somos vulnerables desde el momento que nacemos hasta el momento en el que morimos, ¿vale? Y tener esa idea en la cabeza nos empuja necesariamente a ubicar los cuidados y las relaciones en el centro de la vida, ¿vale? Y a entender el cuidado como algo que atraviesa la vida humana en todo su recorrido, ¿vale? Y por lo tanto debe incluir una lógica colectiva y de corresponsabilidad y una lógica individual y de autocuidado. Y debe incluir también una lógica genérica y amplia, porque hablar de cuidado es hablar de cuidar de los espacios, de los lugares, de las casas, de muchísimas cosas, y una lógica mucho más especializada, porque hablar de cuidado también es hablar de esas vulnerabilidades más maximificadas, no sé cómo decirlo, ¿no? Y de esas necesidades tan específicas que tienen muchísimas personas. Y desde una lógica colectiva y de corresponsabilidad también es importante visibilizar que la empatía y la cooperación no son virtudes o características femeninas, sino humanas. O sea, ya hay suficientes hallazgos en la teoría, en la psicología del desarrollo y en la antropología evolutiva que nos lo dicen, ¿vale? Y aquí también podemos empezar a pensar que los hombres también tienen su propio patriarca interior, ¿vale? Y que a partir de ese patriarca interior suyo construyen una mística de la masculinidad que les da un pasaporte directo para la desatención y para el descuido. Esto en primer lugar, ¿no? Pero además a ellos les invita una mística que, según Miriam, no sé leer ese apellido nunca, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero según esta señora, la mística de la masculinidad es dura, reprime la sensibilidad, tiene afán de dominio, de represión de la empatía y valora por encima de todo la victoria y la gloria. Es una mística que en parte justifica la violencia, ¿sí? Por lo tanto, en el camino a la corresponsabilidad también es necesario potenciar la expresión de la ternura y la empatía en la vida de los hombres. O sea, la no represión de todas esas emociones puede implicar una toma de conciencia del coste de todas sus acciones y todas sus omisiones, ¿sí? Tanto en la vida más familiar y más comunitaria como en la construcción de las políticas. Y por tanto, también pasaría por moderar todos esos valores de dureza y corresponsabilizar a los hombres en la práctica del cuidado. O sea, la corresponsabilidad en este caso no es solo un fin, sino que es un medio para la deconstrucción del patriarcado, ¿vale? Y avanzar en la corresponsabilidad es avanzar también en términos de autocuidado, empezando por la disyuntiva entre el egoísmo y la abnegación. Y aquí viene una pregunta gorda que a mí al menos me genera muchos conflictos internos, ¿no? Si sentir empatía hacia los otros y responsabilizar y responder a sus necesidades es algo bueno, ¿por qué se supone que es egoísta responder a los nuestros propios? ¿Vale? Desde el momento en que entendemos que somos vulnerables e interdependientes, entendemos también que somos seres relacionales, ¿vale? Y podemos empezar a entender que estar en relación implica una presencia. Y una relación, sea cual sea, para materializarse de forma real, necesita o requiere que sí o sí todas las voces, todos los deseos, todas las necesidades sean escuchadas y todos los derechos y todas las libertades sean respetadas en igualdad de condiciones.
Y aquí, en la construcción de las políticas, deberemos introducir también un nuevo paradigma, ¿vale? Y articular propuestas que incluyan esta lógica global de interdependencia y de relación, ¿vale? Y desde este prisma ya no se trata de elegir entre nuestras demandas y las del otro, sean cuales sean, sino que se trata de cuidar todas las demandas, todas las necesidades, todos los derechos en relación. Y también supone, y esto es interesante, reconocer que tanto la abnegación como el egoísmo son ambas restricciones al cuidado y son ambas restricciones al autocuidado, ¿vale? Y no digo que este cambio de paradigma no implique conflictos internos. Estoy acentuando sobre todo aquellos conflictos internos que más me afectan a mí, y este es uno de ellos, ¿no? Pero reconocernos vulnerables también en este conflicto interno creo que nos puede ayudar a establecer ese diálogo con el patriarca interior y a invitarle a que se vaya, pero con ternura y con amabilidad, ¿vale? Importantísimo, ya acabando, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que tengamos claro que esto no es una lucha entre hombres y mujeres, sino una lucha entre humanidad y patriarcado, que es muy diferente, ¿no? Y una apuesta por una transformación social a partir de poner el cuidado y las relaciones en el centro de la vida. Y punto. Hasta aquí un poquito lo que yo os quería contar y espero que no sé, que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya despertado preguntas.